Una ventana normana se construye adjuntando un semicírculo en la parte superior de una ventana rectangular ordinaria como vemos aquí. Queremos encontrar las dimensiones de una ventana normana del área máxima si el perímetro total es de 16 pies. Así que para configurar esto, vamos a dejar que las dimensiones del rectángulo sean pies por pies. Tenga en cuenta si esta longitud es entonces el diámetro del círculo sería W, y el radio sería 2 vatios, así que primero configuraremos la restricción de este problema, que se basa en el perímetro que debe ser igual a 16 pies. Perímetro será la distancia alrededor de la ventana o esta distancia aquí. Así que 3 lados vendrán del rectángulo, y este borde aquí será 2 la circunferencia de un círculo con diámetro de W, así que el perímetro debe ser igual a 2 litros más W más. Otra vez, la media circunferencia de un círculo con diámetro W, y desde que la circunferencia de un círculo es igual al diámetro πx tendría 2 diámetro πx donde el diámetro es W. Y esto debe ser igual a 16 pies. Esta es nuestra restricción. Ahora nuestro objetivo aquí es maximizar el área. Así que ahora estableceremos la ecuación de área para esta ventana. El área sería igual al área del rectángulo más medio el área de un círculo con radio 2 vatios. Así que el área del rectángulo sería longitud x ancho o LW más media el área de un círculo con radio 2 donde el área de un círculo es igual a pi r cuadrado. Así que tendremos 2 pi r cuadrado 2 pi xr cuadrado donde esta r es 2 vatios. Ahora para maximizar el área, queremos encontrar el derivado de la ecuación del área, pero antes de hacer esto, necesitamos escribir en términos de una variable. Aviso ahora mismo en términos de L y W, así que lo que hacemos es resolver la restricción para L y luego realizar sustitución para este L aquí. Para resolver la restricción del aviso, tendré que restar estos dos términos W al lado derecho de la ecuación, lo que nos daría 2 litros igual 16, W, 2 pi W. Y ahora para resolver por L multiplicaremos ambos lados de la ecuación por 2. Tenemos L igual 8, 2 vatios. Esto sería 4 pi W. Y ahora podemos sustituir esto por L en la ecuación del área. Así tendremos el área igual a la cantidad 8, 2 vatios. 4 pi W. XW más 2 cuadrado es 4. 4 por 2 sería 8 so más 8 pi W cuadrado. Así que ahora vamos adelante y lleve esta ecuación a la próxima diapositiva, simplifique y luego encuentre el primer derivado para encontrar los números críticos de esta función. Primeros claros a los padres. Distribuyendo el W para tener A igual 8 vatios, 2 vatios cuadrado. Menos 4 pi W cuadrado más 8 pi W cuadrado. Aviso como estos últimos dos términos son como términos. Esto es equivalente a menos 8 pi W cuadrado más 8 pi W cuadrado, así que esto se simplifica a 8 pi W cuadrado. Y ahora para encontrar el valor máximo de A encontraremos el primer derivado, y determinar dónde el derivado es indefinido o igual a 0. So' o el derivado de A con respecto a W es igual a 8. Esto sería W y aquí teníamos 2 8 o 4 pi W. Bueno, esto nunca va a estar indefinido para ningún valor de W, así que ahora vamos a establecer esto igual a 0 y resolver para encontrar nuestro número crítico.
Vamos los dos términos W al lado izquierdo de la ecuación al agregarlos a ambos lados. Para que nos daría W más 1 4pi W igual 8. Ahora vamos a factorar el factor común de W, así que tenemos Wx la cantidad 1 más 1 4pi igual 8. Y ahora dividiremos ambos lados de la ecuación por la cantidad 1 más 1 4pi para resolver por W. Así que es igual a esta fracción aquí o a este cuento. Pero vamos adelante y limpie la fracción del denominador multiplicando el numerador y el denominador a las 4, así que el número crítico es W igual 32 dividido por la cantidad 4 más pi. Ahora hay una pareja de maneras de determinar si este valor produce un área máxima o mínima. De una manera sería graficar la función del área y analizar esta. Debemos reconocer este es un cuadrático donde el coeficiente líder sería negativo y, por tanto, es una parábola abriendo y por tanto tendríamos un valor máximo a este valor que podemos ver de este gráfico aquí. El número crítico aquí produce un área máxima. Pero también use la segunda prueba derivada para determinar si tenemos un máximo o mínimo. A sería el derivado del primer derivado que sería 0. Y entonces esto sería 1 4pi. Bien, este valor es siempre menos de 0, lo que significa que la función siempre es cóncavo hacia abajo, que solo vimos del gráfico, y si es cóncavo abajo, sabemos que debemos tener un valor máximo en este número crítico. Este es el ancho del rectángulo que producirá el área máxima para nuestra ventana normal. Y esto sale a aproximadamente 4.48, que sería pies. Así que ahora encontramos W, volveremos y encontraremos la longitud del rectángulo, dado por esta ecuación aquí, y luego encontraremos el radio del semicírculo que es igual a 1,2 vatios, así que de nuevo, ya conocemos W. Aquí está el valor exacto y el valor aproximado es 4.48 pies. Y ahora encontraremos el radio que es igual a 1,2 vatios o 1,2 por 32 4 más pi. El valor exacto sería dividido por 4 más pi, que es aproximadamente 2.24 pies. Que debe tener sentido, esto es medio de W. Que encontramos arriba, y ahora encontraremos usando nuestra fórmula aquí. Tan otra vez. Sustituiremos 32 4 más pi para W. Y porque vamos a combinar estos voy a escribir 8 como 8 1. Tenemos 8 1 y entonces, esto sería 16 4 más pi. Y esto sería 32 dividido por 4 exactamente igual a 8. Tenemos 8 pi 4 más pi. Para restar estas fracciones, tenemos que tener un denominador común que sería 4 más pi. Así que multiplicaremos 8 1 por 4 más pi 4 más pi. Ahora que tenemos un denominador común, esto sería 32 más 8 pi y luego, 16, 8 pi. La razón que quería mostrar es un aviso de que tenemos 8 pi que es 0 y 32, 16 exactamente igual a 16. Así que es igual a 16 dividido por la cantidad 4 más pi, que es realmente el mismo que la mitad de W. Este será aproximadamente 2.24 pies, que probablemente no es un resultado esperado. Así que avancemos y terminemos etiquetando nuestra ventana normal, y luego comprobando el perímetro para asegurarnos de que son 16 pies y luego determinar el área máxima. Tan otra vez,
W es igual a aproximadamente 4.48 pies, y la mitad de W es aproximadamente 2.24 pies. Y encontramos que la mitad de W era también igual a L, así que también es aproximadamente 2.24 pies. Y ahora, para verificar esto, asegúrese de que el perímetro tendría 16 pies y también determinamos el área máxima. Bueno, aquí está la fórmula del perímetro que teníamos como nuestra restricción, que sabíamos que era igual a 16. Así que si sustituye el IW en esta ecuación, aviso como aunque usamos los valores aproximados del IW, el perímetro llega a 16 pies. Para determinar nuestra área máxima de nuevo, aquí está la fórmula de área desde la primera diapositiva. Sustituiremos L ya en esta ecuación. Aviso, si hacemos esto, de nuevo estamos utilizando los valores aproximados. El área máxima es aproximadamente 17.92 pies cuadrados, que otra vez, si regresamos y miramos el gráfico de la función del área una vez que lo escribió en términos de dónde está el gráfico, y parece que el área máxima está abajo de 18 pies cuadrados. Bueno, eso lo va a hacer. Espero que hayas encontrado esto útil.